A finales del otoño de 1889, don Daniel Fernando conoció a Ana Cristina bajo circunstancias inesperadas, en un imponente cortijo andaluz en las tierras de Jaén, un lugar donde el sol castigaba la tierra y las tradiciones pesaban más que las cosechas. Durante los siguientes meses, el vínculo entre el patrón viudo y la nueva cocinera enfrentó los desafíos del campo, del luto y de una jerarquía social que parecía inquebrantable, forjando una conexión silenciosa en los pasillos de la gran casa. Todo transcurría en una tensa calma, marcada por miradas furtivas y palabras no dichas, hasta que un plato de comida, una simple receta heredada, destapó una verdad que había permanecido enterrada durante 30 años, una verdad que conectaba el pasado de él con el origen de ella de una forma que nadie podría haber imaginado. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo estuviera oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos, en el aroma de una cocina? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio reveló un secreto capaz de poner a prueba este nuevo comienzo, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este descubrimiento desencadenó, porque en el campo, las deudas del corazón siempre se acaban pagando, sin importar cuántos años hayan pasado. La vida de don Daniel Fernando era un ritual de soledad. Cada mañana, mucho antes de que el primer rayo de sol tocara los olivos, ya estaba en pie, recorriendo los pasillos de un caserón que se había vuelto demasiado grande y silencioso. Su viudez era un hecho conocido por todos en la comarca, pero pocos sabían que su verdadero luto, la viudez del alma, había comenzado mucho antes de la muerte de su esposa. El suyo había sido un matrimonio de conveniencia, un acuerdo entre familias para unir tierras, no corazones. Así, Daniel se había acostumbrado a gobernar su finca con una eficiencia fría, como si el orden en los campos pudiera compensar el desorden de su espíritu. Los muros de su hogar guardaban más silencios que recuerdos felices, y su corazón, un secreto que lo había convertido en un hombre reservado y melancólico. El cortijo en sí mismo era un reflejo de su dueño, majestuoso por fuera, pero carente de vida por dentro. Una fortaleza de paredes encaladas que resistía el paso del tiempo, rodeada de hectáreas de olivos centenarios cuya plata brillaba bajo el sol implacable de Andalucía. La tierra era próspera, fértil, pero el aire dentro de la casa principal estaba estancado, cargado con el peso de una tristeza antigua que se adhería a los muebles oscuros y a las cortinas pesadas. El corazón de la finca latía débilmente, sostenido solo por la rutina del trabajo y el deber inquebrantable de su patrón. Era un reino de orden y silencio, donde las emociones se consideraban una debilidad y el pasado era un fantasma al que nadie se atrevía a nombrar en voz alta, un lugar perfecto para guardar secretos. La llegada de Ana Cristina fue como una brisa inesperada en una tarde de calor sofocante. No hubo anuncios ni grandes presentaciones, simplemente apareció un día, recomendada por un pariente lejano, buscando trabajo como cocinera. Era una joven de mirada serena pero manos firmes, una mujer que escapaba de un futuro modesto y sin horizontes en su pequeño pueblo. Buscaba un techo, un sustento, un lugar donde su talento en la cocina le diera un propósito y la alejara de un pasado que no le ofrecía nada. Don Daniel la aceptó con la misma indiferencia con la que contrataba a cualquier otro jornalero. Para él, ella era solo un par de manos, una pieza necesaria en el engranaje de la finca. Apenas levantó la vista de sus libros de cuentas para darle la bienvenida, sin saber que acababa de dejar entrar en su fortaleza a la única persona capaz de derribar sus muros. Poco a poco, sin que nadie se diera cuenta al principio, la cocina comenzó a transformarse. Aquel espacio que durante años había sido un lugar puramente funcional para preparar comida sin alma, empezó a cobrar vida. El aroma del pan recién horneado comenzó a impregnar los pasillos por la mañana. El sonido del aceite crepitando en la sartén traía un murmullo de actividad a las horas muertas de la tarde. Ana Cristina no solo cocinaba, parecía devolverle el alma a la casa a través de sus guisos. Se movía con una eficiencia silenciosa, pero su presencia llenaba el espacio de una calidez que el cortijo había perdido décadas.
La cocina se convirtió en su dominio, un pequeño refugio de vida y aromas en medio de la solemne quietud que reinaba en el resto de la mansión. Los otros criados fueron los primeros en notarlo. Acostumbrados a la monotonía de las comidas y al humor sombrío del patrón, observaban con una mezcla de curiosidad y temor la nueva energía que emanaba de los fogones. Los platos que llegaban a la mesa ya no eran solo para alimentarse, tenían el sabor del esmero, del cuidado. Los susurros no tardaron en empezar en los patios y en los lavaderos. Comentaban que el patrón comía con un apetito que no le veían en años, que a veces incluso permanecía en el comedor unos minutos más después de terminar, como si el sabor de la comida lo retuviera. Para ellos, acostumbrados a la estricta jerarquía del campo, la atención que el patrón comenzaba a prestar, aunque fuera indirectamente a través de la comida, a la nueva cocinera, era algo inusual, algo que rompía las reglas no escritas del campo. Lugar. Daniel, por su parte, luchaba contra esta sutil invasión de sus sentidos. Era un hombre acostumbrado al control, a la previsibilidad de sus días, y la explosión de sabores en su paladar era una perturbación. Cada comida se convertía en un recordatorio de que algo había cambiado, de que una fuerza externa estaba alterando el equilibrio de su soledad autoimpuesta. Sentía una extraña punzada, una grieta en la coraza de apatía que había construido a su alrededor durante tantos años. Era solo comida, se repetía a sí mismo, intentando minimizar el impacto que aquellos platos tenían en su estado de ánimo. Pero en el fondo de su ser, una parte de él que creía muerta comenzaba a despertar, y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. No era felicidad, era algo mucho más peligroso. Era la sensación de volver a sentir. El único que parecía comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo era Mateo, el viejo capataz. Llevaba sirviendo a la familia desde que era un niño y conocía a Daniel mejor que nadie. Era un hombre de pocas palabras y piel curtida por el sol, un guardián silencioso de los dolores de su patrón. Desde el primer día que vio a Ana Cristina, Mateo sintió una extraña inquietud. No era solo su talento en la cocina lo que le llamaba la atención, sino algo en su rostro, en su forma de moverse, que le resultaba dolorosamente familiar. Observaba a Daniel, veía cómo su mirada se desviaba hacia la puerta de la cocina con más frecuencia de la necesaria, y entendió que el peligro no estaba en la joven, sino en el fantasma que ella había traído consigo sin saberlo. Porque Ana Cristina era, sin saberlo, el espejo vivo de su madre. Llevaba en sus gestos y en su mirada el recuerdo de otra mujer que, 30 años atrás, había servido en esa misma casa. Tenía la misma forma de inclinar la cabeza al escuchar, la misma determinación en los ojos y la misma habilidad para crear vida con sus manos. Al principio, para Daniel, esta semejanza era solo una sombra en el fondo de su mente, una extraña sensación de familiaridad que no podía ubicar. El recuerdo de aquel amor de juventud estaba tan profundamente enterrado bajo capas de deber, orgullo y arrepentimiento que su conciencia se negaba a reconocerlo, pero el corazón tiene una memoria propia, y el de Daniel, a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo dormido, estaba empezando a recordar de la forma más dolorosa posible. La rutina se rompió una tarde de forma abrupta. Ana Cristina, en su afán por agradar y demostrar su valía, decidió preparar un guiso antiguo, una receta que su madre le había enseñado y que consideraba su especialidad. Era un plato humilde, pero lleno de sabor y tradición. Cuando el aroma llegó al comedor, Daniel se quedó paralizado. Era un olor que no había percibido en 30 años, un golpe invisible que lo transportó de inmediato a su juventud, a un tiempo de promesas rotas y decisiones cobardes. El primer bocado fue la confirmación. El sabor era tan idéntico, tan preciso, que su coraza se hizo añicos en un instante. Su rostro palideció, el tenedor cayó de su mano haciendo un ruido metálico que resonó en el silencio del comedor, y, sin decir una sola palabra, se levantó y abandonó la mesa, dejando a todos atónitos. Para Ana Cristina, la reacción del patrón fue una sentencia. El pánico se apoderó de ella. ¿Qué había hecho mal? ¿Acaso el guiso estaba en mal estado? ¿Había ofendido su paladar de alguna manera imperdonable?
Pasó el resto de la tarde sumida en la angustia, esperando la llamada que la despediría. Sintió las miradas acusadoras de las otras criadas, que ahora la veían como la causa del extraño y alarmante comportamiento del señor. Su sueño de encontrar un lugar tranquilo donde pertenecer se estaba desmoronando. El silencio del cortijo, que antes le había parecido pacífico, ahora se sentía pesado, amenazante. No entendía nada, solo sabía que había cruzado una línea invisible y que el hombre al que intentaba servir ahora la miraba como si fuera un fantasma. Encerrado en su despacho, Daniel libraba su propia batalla. La fortaleza de su apatía, construida con tanto esmero durante décadas, se había derrumbado por completo. El sabor de aquel guiso había abierto una compuerta en su memoria y ahora los recuerdos lo inundaban con una fuerza devastadora. Veía el rostro de la madre de Ana Cristina, recordaba sus manos, su risa, la promesa que le hizo y que rompió por la presión de su familia. No era solo tristeza lo que sentía, sino una rabia profunda contra sí mismo, contra su cobardía. Estaba furiosa con aquella joven cocinera por haber resucitado, sin la menor idea, al fantasma que él había pasado media vida intentando mantener enterrado. Aquella noche, el patrón del cortijo no durmió, atrapado en un pasado que de repente se había vuelto presente. A partir de ese día, la indiferencia de Daniel hacia Ana Cristina se transformó en una vigilancia obsesiva. Ya no la ignoraba, al contrario, sus ojos la seguían a todas partes. Buscaba cualquier excusa para merodear cerca de la cocina, para dirigirle la palabra. Sus preguntas, sin embargo, no eran amables. Eran interrogatorios disfrazados de conversaciones casuales. Quería saber de dónde venía, quién era su familia, cómo había aprendido a cocinar. Cada pregunta era una pala con la que intentaba desenterrar la verdad, mientras que al mismo tiempo temía profundamente lo que pudiera encontrar. Esta atención repentina y errática era aún más desconcertante para Ana Cristina que su anterior frialdad. El patrón se había convertido en una presencia impredecible, a veces casi tierna en su curiosidad, otras veces cruel en su distancia. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Los susurros entre los criados se convirtieron en un murmullo constante. Mateo observaba la extraña danza entre el patrón y la cocinera con el corazón en un puño, temiendo el momento en que la verdad saliera a la luz. La estricta jerarquía social que gobernaba sus vidas estaba siendo desafiada. Un terrateniente no debía mostrar tal interés personal en una empleada, y mucho menos uno tan cargado de una emoción que nadie podía nombrar pero que todos sentían en el aire. El cortijo se había convertido en un escenario donde se representaba un drama silencioso, y todos, desde el capataz hasta la última de las sirvientas, eran espectadores de un conflicto que amenazaba con hacer estallar la frágil paz de la finca. Ana Cristina se encontraba atrapada. Por un lado, el miedo al comportamiento impredecible del patrón la impulsaba a huir, a buscar otro lugar donde pasar desapercibida. Por otro, la necesidad de su trabajo y un extraño sentimiento de lealtad hacia la casa que le había dado cobijo la mantenía allí. Sentía que había un misterio que la rodeaba, algo que tenía que ver con ella pero que se le escapaba por completo. Daniel, a su vez, estaba prisionero de su propio pasado. El deseo de acercarse a la hija de la mujer que amó chocaba frontalmente con el terror de que ella descubriera su secreto y lo juzgara por la traición que cometió, 30 años atrás. El cortijo ya no era un refugio de luto silencioso, sino un campo de batalla donde el pasado y el presente luchaban por el control del futuro. Un mes pasó en esta extraña danza silenciosa, un mes en el que cada día era una prueba de resistencia para ambos. Daniel, atormentado por un fantasma que ahora tenía el rostro y las manos de su cocinera, se había convertido en un hombre impredecible. Su autoridad, antes una roca firme sobre la que se asentaba el orden del cortijo, ahora se resquebrajaba, mostrando fisuras de una vulnerabilidad que nadie le había conocido jamás. Se encontraba a sí mismo buscando el sonido de los pasos de Ana Cristina por el pasillo, o esperando el aroma de sus guisos como un náufrago espera tierra firme. Cada uno de estos impulsos era una traición a la promesa que se había hecho a sí mismo de no volver a sentir, de vivir el resto de sus días en una paz honorable aunque vacía.
Ahora, la paz se había ido, y en su lugar solo había un torbellino de emociones que amenazaba con arrastrarlo. La comunidad del cortijo no era ajena a esta tensión. Mateo, el capataz, era el que más sufría en silencio. Veía en los ojos de Daniel el mismo tormento que vio en su juventud, y el parecido de Ana Cristina con su madre era para él una herida abierta. Intentaba proteger a ambos, a su patrón de sí mismo y a la muchacha de una verdad que podría destruirla. Los demás sirvientes, sin conocer la historia completa, interpretaban los hechos a su manera. Los susurros en el lavadero hablaban de un patrón encaprichado, de una cocinera ambiciosa que usaba sus artes culinarias para algo más que alimentar. El juicio social, implacable en el campo, comenzaba a tejer una red de malicia alrededor de Ana Cristina, aislándola aún más. La veían como una amenaza al frágil equilibrio de su mundo, una pieza que no encajaba. Ana Cristina sentía este aislamiento como un frío que se le metía en los huesos. Había llegado buscando un refugio y se encontraba en medio de un campo de batalla invisible. Las miradas de las otras criadas eran afiladas, las conversaciones se detenían cuando ella entraba en una habitación. El comportamiento del patrón la dejaba en un estado de confusión permanente. Había días en que él la trataba con una dureza inexplicable, criticando el más mínimo detalle de sus platos, y otros días en los que su mirada se posaba sobre ella con una tristeza tan profunda que le encogía el corazón. No entendía la causa de esa dualidad, pero intuía que no tenía que ver con ella, o al menos no con la persona que ella creía ser. La soledad que la había empujado a buscar trabajo en el cortijo ahora era más grande y más dolorosa que nunca, porque estaba rodeada de gente. Una tarde, mientras limpiaba un viejo arcón en la despensa, sus dedos tropezaron con un fondo falso. La curiosidad pudo más que la prudencia. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento, encontró un pequeño cuaderno de notas con la cubierta de cuero gastado. No era un libro de cuentas. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante pero apretada, la de un hombre joven. Eran reflexiones, poemas, descripciones de los campos de olivos al atardecer. Y entre esas páginas encontró un nombre repetido una y otra vez: Isabel, el nombre de su madre. Junto al nombre, dibujos de un rostro que conocía muy bien porque era el que veía cada mañana en el espejo. El corazón le dio un vuelco. Aquel no era un simple cuaderno, era un diario, y la letra, sin duda alguna, era la de un joven Daniel Fernando. El descubrimiento la dejó sin aliento. De repente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una forma monstruosa. La obsesión del patrón, su tristeza, su reacción ante el guiso, todo cobraba un sentido terrible. Su madre nunca le había hablado de su tiempo en el cortijo, solo decía que había trabajado allí de joven antes de marcharse al pueblo. Nunca mencionó al patrón, nunca le contó que había conocido el amor entre aquellas paredes. Ana Cristina se sintió invadida por una mezcla de rabia y dolor. ¿Había sido su madre un simple capricho del joven señorito? ¿Era ella el fruto de una aventura olvidada? La imagen idealizada que tenía de su madre se hizo añicos, y el respeto que sentía por don Daniel se transformó en un profundo resentimiento. Él no la veía a ella, veía el fantasma de su madre. Con el diario escondido entre sus ropas, su comportamiento cambió. La serenidad de su mirada fue reemplazada por una cautela herida. Ya no buscaba agradar, solo cumplir con su trabajo. Se movía por la casa con la rigidez de un autómata, construyendo su propio muro para protegerse. Daniel notó el cambio de inmediato. La calidez que había empezado a filtrarse en su vida se desvaneció y en su lugar encontró una frialdad que era un espejo de la suya propia. Intentó interrogarla, preguntarle qué le ocurría, pero ella respondía con monosílabos, con la mirada fija en el suelo. La distancia que ella imponía ahora era más dolorosa que su propia soledad autoimpuesta, porque esta vez sentía que la estaba perdiendo, igual que perdió a su madre 30 años atrás. La situación se volvió aún más tensa con la visita inesperada de don Ricardo, el hermano de su difunta esposa. Era un hombre severo, guardián de las apariencias y del honor familiar, que venía a tratar asuntos de la herencia.
Desde el momento en que puso un pie en el cortijo, percibió la atmósfera cargada. Sus ojos críticos no tardaron en posarse en la joven cocinera y en la extraña forma en que su cuñado la observaba. Durante la cena, sus comentarios fueron como pequeños alfilerazos, hablando de la importancia de mantener la decencia y el luto, y de cómo las lenguas del pueblo eran rápidas para inventar historias cuando un viudo no guardaba las formas debidas. Cada palabra era una advertencia directa a Daniel, un recordatorio de las cadenas sociales que lo ataban. Daniel soportó la cena con una furia helada. La hipocresía de su cuñado, que sabía perfectamente que su matrimonio había sido una farsa, le revolvía el estómago. Vio el rostro pálido de Ana Cristina mientras servía la mesa, humillada por las indirectas de don Ricardo, y sintió una oleada de impotencia. Por primera vez en 30 años, el deseo de proteger a alguien fue más fuerte que su miedo a las consecuencias. Después de la cena, en el despacho, la conversación subió de tono. Ricardo lo acusó de manchar la memoria de su hermana y el apellido de la familia. Daniel, por su parte, lo echó de su casa, rompiendo el último lazo que lo unía a su vida anterior. Esa noche, el patrón del cortijo declaró una guerra silenciosa contra el mundo que lo había moldeado. Tras la partida de su cuñado, un silencio pesado se instaló en la casa. Daniel, agotado por el enfrentamiento, se encerró en su despacho, bebiendo coñac mientras las sombras de la noche se alargaban. Se sentía más solo que nunca, pero también extrañamente liberado. Había quemado un puente, y aunque no sabía qué encontrar al otro lado, sabía que no podía volver atrás. En ese momento de profunda desolación, la puerta se abrió suavemente. Era Ana Cristina. No llevaba el uniforme de trabajo. En sus manos sostenía el pequeño diario de cuero. No dijo una palabra, simplemente lo dejó sobre la mesa, entre él y la botella. Sus ojos, llenos de lágrimas y preguntas sin respuesta, se clavaron en los suyos. El momento de la verdad, que ambos habían temido y evitado, había llegado. El diario sobre la mesa de caoba era más que un objeto, era un juez, un fantasma y una acusación. Daniel lo miró como si fuera una serpiente a punto de morder. El cuero gastado, las páginas amarillentas, todo le devolvía un tiempo que había intentado sepultar bajo 30 años de deber y silencio. Levantó la vista hacia Ana Cristina y por primera vez no vio a la cocinera, ni siquiera a la hija de Isabel. Vio a una mujer que le exigía una verdad que él mismo ya casi no se atrevía a recordar. El aire en el despacho se volvió denso, irrespirable. Cada segundo de silencio era un martillazo en su conciencia, derribando los muros que con tanto esmero había levantado alrededor de su corazón. El patrón, el hombre que gobernaba hectáreas de tierra con mano de hierro, era ahora un prisionero en su propia casa, acorralado por un pequeño cuaderno y la mirada de una joven. Su primera reacción fue la negación, un instinto de supervivencia forjado en décadas de ocultamiento. Quiso gritar, exigirle que se marchara, acusarla de hurgar en lo que no le pertenecía. Pero las palabras no salieron. Al ver la determinación en los ojos de Ana Cristina, una determinación que era un eco exacto de la de su madre, comprendió que cualquier mentira sería inútil. El rostro de la joven no mostraba ira, sino un dolor profundo, una necesidad de entender que era más poderosa que cualquier acusación. Se dio cuenta de que ella no había ido allí para destruirlo, sino para encontrar su propia historia en las ruinas de la de él. Y en ese instante, Daniel Fernando supo que su larga penitencia de silencio había terminado. El peso de su secreto era demasiado grande para seguir llevándolo solo. Se derrumbó en su sillón, un hombre vencido no por el tiempo, sino por la verdad. Su voz, cuando finalmente habló, fue apenas un susurro ronco, el sonido de una cerradura oxidada que se abre por primera vez en 30 años. No empezó con una disculpa ni una explicación, solo dijo un nombre: Isabel. El nombre resonó en el despacho como si tuviera una presencia física, llenando el espacio con todos los recuerdos, las promesas y el dolor que contenía.
Para Ana Cristina, oír el nombre de su madre en los labios de aquel hombre fue como recibir un golpe y un bálsamo al mismo tiempo. Confirmaba sus peores temores, pero también le daba a su madre un lugar en aquella casa, una historia más allá de la de una simple sirvienta. Daniel siguió hablando, con la mirada perdida en algún punto del pasado, describiendo no a la empleada, sino a la joven de risa contagiosa que le enseñó que los olivos tenían un color diferente después de la lluvia. Poco a poco, la historia comenzó a fluir, no en un relato ordenado, sino en fragmentos de memoria que emergían como si hubieran estado esperando este momento para ser liberados. Habló de encuentros secretos en el viejo molino, de manos que se rozaban al compartir un trozo de pan, de cómo el aroma del romero le recordaría para siempre al pelo de Isabel. No intentaba justificarse, solo pintar un cuadro de lo que fue. Para Ana Cristina era como ver nacer a una madre que nunca conoció. La mujer seria y cansada que recordaba de su infancia se transformaba en una joven vibrante, capaz de enamorar al hijo del patrón. La rabia que sentía comenzó a mezclarse con una profunda melancolía, un duelo por la felicidad que a su madre le fue arrebatada y que ella nunca llegó a presenciar. Daniel tomó el diario con manos temblorosos y lo abrió en una página marcada. Allí, con su propia letra de joven, había escrito una promesa: construir una pequeña casa junto al río, lejos de la sombra del cortijo principal, un lugar solo para ellos dos. Le leyó el pasaje a Ana Cristina, y su voz se quebró. Aquella promesa, tan llena de esperanza, era ahora el testimonio de su mayor fracaso. Explicó cómo su padre, un hombre duro como la tierra que trabajaba, descubrió su relación. No hubo gritos, solo una orden fría y definitiva. Debía casarse con la hija de un terrateniente vecino para unir las fincas y asegurar el legado de la familia. Cualquier otra opción significaría la ruina para él y la expulsión deshonrosa para Isabel. La elección que le presentaron no era entre el amor y el deber, sino entre el amor y la destrucción total. La confesión de su cobardía fue la parte más difícil. Admitió, sin apartar la mirada de los ojos de Ana Cristina, que tuvo miedo. Miedo de su padre, miedo de la pobreza, miedo de desafiar el único mundo que conocía. Le contó cómo fue la última vez que vio a Isabel, junto a la tapia del huerto. Le explicó la decisión de su padre, y le prometió que encontraría una solución, que lucharía por ella. Pero Isabel, con una dignidad que lo desarmó, simplemente le dijo que entendía. No hubo reproches, solo una tristeza infinita en sus ojos. Al día siguiente, ella se había marchado, llevándose consigo todas las promesas y todos los colores del mundo de Daniel. Se fue sin decirle que llevaba en su vientre el único fruto verdadero de aquel amor prohibido. Él nunca lo supo. Tras la partida de Isabel, la vida de Daniel se convirtió en un páramo. Se casó, cumplió con su papel de patrón, heredó la tierra, pero el cortijo se transformó en una jaula dorada. Su matrimonio fue una transacción comercial, un acuerdo de respeto mutuo sin una pizca de afecto. Su esposa, una mujer resignada a su propio destino, vivió y murió en la misma casa, pero en un universo emocional completamente diferente. Durante todos esos años, Daniel se castigó con el trabajo y la soledad, convencido de que no merecía nada más. Escuchar esto, ver la profundidad del arrepentimiento en el rostro de aquel hombre, comenzó a erosionar el muro de resentimiento de Ana Cristina. No era la historia de un señorito que se aprovechó de una criada, sino la tragedia de dos jóvenes atrapados en las implacables redes de su tiempo. La noche avanzaba, y la lámpara de aceite proyectaba largas sombras en el despacho, convirtiéndolo en un confesionario. Ana Cristina, que había permanecido de pie, se sentó en la silla frente a él. El gesto fue sutil, pero lo cambió todo. Ya no era una empleada ante su patrón, sino una mujer escuchando la historia que definía su propia existencia. Ya no había jerarquías, solo dos almas unidas por el fantasma de Isabel. El silencio entre ellos ya no era de tensión, sino de un entendimiento frágil y doloroso.
Por primera vez, Ana Cristina no vio al hombre que abandonó a su madre, sino al joven que la amó y al viejo que había pagado por su debilidad cada día de su vida. Y en esa comprensión encontró un resquicio por donde la compasión podía empezar a filtrarse. Daniel, animado por este cambio silencioso, se levantó y se dirigió a un pequeño cofre de madera que guardaba en el fondo de un armario. Lo puso sobre la mesa y lo abrió. Dentro no había joyas ni dinero, solo un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida y una pequeña flor seca, un jazmín. Eran las cartas que le había escrito a Isabel durante el primer año después de su partida, enviadas a la dirección de un pariente lejano que ella le había mencionado una vez. Todas habían sido devueltas, con el sello de destinatario desconocido. Le explicó que, tras la muerte de su padre, se sintió libre para buscarla, pero ya era demasiado tarde, había desaparecido sin dejar rastro. Aquel cofre era la prueba de que no la había olvidado, de que su amor no se extinguió con su marcha, sino que se había transformado en una búsqueda desesperada y fallida. Para Ana Cristina, ver aquellas cartas fue la revelación final. El relato de su madre siempre había sido que se marchó para buscar una vida mejor, omitiendo por completo la figura de Daniel. Ahora entendía por qué. Probablemente su madre quiso protegerla de un pasado doloroso y de un padre que nunca podría reclamarla. O quizás, en su orgullo herido, decidió borrarlo de su vida por completo. Fuera cual fuera la razón, la verdad era mucho más compleja y trágica de lo jamás había imaginado. El hombre que tenía delante no era un villano, sino otra víctima de las mismas circunstancias que habían marcado la vida de su madre. La historia ya no era de abandono, sino de un amor perdido por el destino, el miedo y el orgullo. El primer rayo de sol se coló por la ventana del despacho, encontrándolos a ambos agotados con los ojos enrojecidos, pero en un lugar completamente diferente al de la noche anterior. La verdad, aunque dolorosa, los había liberado a ambos. A él del peso de un secreto guardado durante 30 años, a ella de la incertidumbre de sus orígenes y del resentimiento que la envenenaba. No se dijeron nada más, no hacían falta palabras. Ana Cristina se levantó, recogió el diario de la mesa y en lugar de guardárselo, se lo devolvió a Daniel. Fue un acto de restitución, un reconocimiento de que esa historia también le pertenecía a él. Salió del despacho y caminó por los pasillos silenciosos del cortijo, que ahora le parecían menos fríos, menos ajenos. Ya no era solo la cocinera, era una parte fundamental de la historia de aquella casa. Al día siguiente algo había cambiado en el aire del cortijo. La tensión no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era una tensión de desconfianza y miedo, sino de una expectación silenciosa. Mateo, el capataz, fue el primero en notarlo. Vio la forma en que el patrón y la cocinera se cruzaban en el patio. No había sonrisas ni conversaciones, solo una mirada breve, cargada de un significado que solo ellos dos entendían. El viejo capataz sintió un nudo en la garganta. La historia que había visto empezar 30 años atrás estaba, de alguna manera incomprensible, comenzando de nuevo. Comprendió que su papel de guardián silencioso había terminado y que ahora solo podía ser testigo de lo que el destino decidiera hacer con esas dos almas heridas. Por los otros criados, sin embargo, solo veían la superficie. Notaron que el patrón había salido de su despacho con el rostro demacrado pero con una extraña calma en la mirada. Vieron que la cocinera ya no caminaba con la cabeza gacha, sino con una nueva y serena seguridad. Los susurros cambiaron de tono, la malicia dio paso a la confusión. ¿Qué había pasado en aquel despacho durante toda la noche? La jerarquía que conocían parecía haberse disuelto en el aire. El patrón ya no daba órdenes con su habitual dureza, y la cocinera ya no parecía una simple empleada. Había una nueva dinámica, un respeto mutuo que desconcertaba a todos y que rompía todas las reglas no escritas del campo. El cortijo se había convertido en un territorio desconocido. Daniel, por su parte, se sentía como si hubiera despertado de un largo sueño. El peso que había llevado sobre sus hombros durante décadas se había aligerado. La melancolía seguía allí, pero ya no era una niebla asfixiante, sino una suave bruma de recuerdos con la que podía convivir.
Empezó a recorrer la finca no como un patrón inspeccionando su propiedad, sino como un hombre que redescubría su hogar. Se detuvo junto al viejo molino, tocó las piedras frías y recordó la risa de Isabel. Por primera vez en 30 años, el recuerdo no le trajo dolor, sino una punzada de dulce tristeza. La confesión no había borrado el pasado, pero le había permitido hacer las paces con él, y en esa paz encontró el espacio para empezar a pensar en el futuro. Ana Cristina también sentía que una carga se había levantado de su corazón. La historia de su madre, ahora completa, le daba un sentido de pertenencia que nunca había tenido. Ya no era una extraña en aquella casa, sus raíces estaban allí, entrelazadas con las del hombre que ahora la miraba con una mezcla de arrepentimiento y un incipiente afecto. Su trabajo en la cocina adquirió nuevo significado. Ya no cocinaba para agradar a un patrón distante, sino para alimentar el alma de una casa que ahora también era, en parte, la suya. Sus platos seguían siendo deliciosos, pero ahora llevaban un ingrediente secreto: la comprensión. Cada guiso, cada trozo de pan era un gesto de comunicación silenciosa con Daniel, un paso más en la construcción de un puente sobre el abismo de su pasado compartido. La primera conversación real entre ellos después de aquella noche tuvo lugar una semana después, en el huerto, el mismo lugar donde Daniel había visto a Isabel por última vez. Fue él quien se acercó a ella mientras recogía hierbas aromáticas. No hablaron del pasado. En su lugar, Daniel le preguntó por las hierbas, por sus usos, escuchando con una atención que nunca antes había mostrado. Fue una conversación sencilla, casi trivial, sobre el tomillo y el romero. Pero debajo de la superficie de las palabras estaban sentando las bases de una nueva relación. Estaban aprendiendo a conocerse el uno al otro, no como el patrón y la cocinera, ni como el amante y la hija, sino simplemente como Daniel y Ana Cristina, dos personas que habían encontrado en medio de las ruinas una inesperada oportunidad de empezar de nuevo. Aquel día, mientras el sol de la tarde teñía de oro los olivos, algo fundamental se selló entre ellos. No fue una promesa de amor ni una declaración de intenciones, fue algo mucho más profundo y real, el reconocimiento mutuo de sus heridas y la decisión tácita de no dejar que el pasado dictara su futuro. Daniel se dio cuenta de que el afecto que sentía por Ana Cristina no era solo un eco de su amor por Isabel, era algo nuevo, algo que pertenecía a la mujer que tenía delante, a su fuerza, a su dignidad y a su capacidad para perdonar sin palabras. Y Ana Cristina vio en él no solo el recuerdo del amor de su madre, sino a un hombre que, a pesar de sus errores, tenía un corazón capaz de sentir una lealtad que duró toda una vida. Esta nueva conexión, sin embargo, no pasaría desapercibida. La calma que se había instalado en el cortijo era frágil, como la fina capa de escarcha en una mañana de invierno. Las noticias del enfrentamiento de Daniel con su cuñado ya habían llegado a los pueblos cercanos, avivando los rumores. La extraña cercanía entre el viudo y su joven cocinera era ahora el tema de conversación en mercados y tabernas. La sociedad que los había condenado por separado 30 años atrás ahora se preparaba para juzgarlos juntos. Daniel y Ana Cristina habían encontrado la paz entre ellos, pero no sabían que la verdadera tormenta, la del juicio del mundo exterior, apenas estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas, amenazando con destruir el frágil refugio que acababan de empezar a construir. La paz que siguió a la confesión no era paz, sino un armisticio. En los días siguientes, Daniel y Ana Cristina se movieron por el cortijo como dos extraños que compartían un secreto demasiado grande para las paredes de la casa. El aire entre ellos vibraba con palabras no dichas, con preguntas que ninguno se atrevía a formular. Él la observaba desde la distancia, intentando descifrar a la mujer que había emergido de la sombra de su madre. Ya no veía solo el reflejo de Isabel, veía una fortaleza y una serenidad que le pertenecían únicamente a ella, y esta constatación lo llenaba de una mezcla de alivio y un temor reverencial. Sentía que se estaba asomando a un nuevo abismo, uno en el que podría caer por voluntad propia, y no empujado por el destino como la primera vez. La casa, antes su refugio, se había convertido en un laberinto de recuerdos y posibilidades. Ana Cristina, por su parte, vivía en un estado de duermevela emocional.
Cada rincón del cortijo le hablaba ahora de su madre, el aroma del jazmín en el patio, la forma en que la luz se filtraba por las ventanas de la cocina, el tacto áspero de las sábanas de lino, todo era un eco de una vida que le había sido negada. El resentimiento hacia Daniel se había disuelto, reemplazado por una compasión que la confundía. ¿Cómo podía sentir ternura por el hombre cuya debilidad había condenado a su madre a una vida de tristeza silenciosa? Luchaba contra este sentimiento, lo interpretaba como una traición a la memoria de Isabel. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaban en el pasillo, no podía evitar ver al joven que había perdido el amor de su vida, atrapado en el cuerpo de un patrón envejecido y solitario. Mateo, el capataz, era el único espectador que entendía la complejidad del drama. Observaba la danza cautelosa entre los dos con una sabiduría que solo dan los años y el afecto. Veía cómo Daniel dejaba una flor silvestre sobre la mesa de la cocina antes de que nadie se levantara, un gesto torpe y anónimo que solo podía tener una destinataria. Veía cómo Ana Cristina preparaba el café del patrón con un esmero que iba más allá del deber, asegurándose de que tuviera la temperatura exacta que a él le gustaba. Eran pequeños actos, casi invisibles, pero para Mateo eran los cimientos de un puente que se construía sobre un río de dolor. No decía nada, pero su presencia silenciosa era un manto de protección sobre ellos, un faro en la incipiente tormenta que intuía que se avecinaba. La tormenta no tardó en llegar, y no vino del cielo, sino de las lenguas de la gente. Los otros criados, incapaces de comprender la nueva dinámica, tejieron su propia versión de los hechos. Para ellos, la historia era simple y sórdida. La joven y ambiciosa cocinera había seducido al viejo patrón viudo, para asegurarse un futuro. Sus susurros se convirtieron en un veneno que se extendió por todo el cortijo. Ana Cristina empezó a encontrar el silencio a su paso. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando ella entraba en el lavadero. Las miradas se volvían afiladas y juzgadoras. La soledad que había sentido al llegar no era nada comparada con este aislamiento hostil, esta cuarentena moral a la que la sometían aquellos con los que compartía el pan y el techo. Daniel no era ciego a esta crueldad. La sentía en la forma en que sus empleados bajaban la mirada, en la obediencia teñida de desaprobación. Una tarde, harto de la cobardía que los rodeaba, hizo algo que rompió 30 años de rutina. Entró en la cocina a la hora de la cena, no para dar una orden, sino para sentarse en la humilde mesa de madera donde comían los sirvientes. Cogió un plato y le pidió a Ana Cristina, delante de todos, que le sirviera una ración del mismo guiso que estaban comiendo ellos. El silencio que se hizo fue tan denso que se podía haber cortado con un cuchillo. Comió sin decir una palabra, pero su gesto fue un grito, una declaración de que cualquier ofensa hacia ella era una ofensa directa hacia él. Fue un acto de desafío que marcó un antes y un después. A partir de ese día, Daniel comenzó a compartir con ella los secretos de la tierra, como si quisiera devolverle el legado que le correspondía por sangre. La llevaba a pasear por los olivares al atardecer, cuando la luz dorada hacía que las hojas parecían de plata. Le enseñó a distinguir el aceite de la primera prensada solo por el olor, a predecir la lluvia por la forma en que el viento soplaba desde la sierra. No eran lecciones de agricultura, eran historias. Cada olivo, cada sendero, estaba impregnado de un recuerdo de Isabel que él ahora compartía con su hija. Era su forma de mantener viva la mujer que amaron, pero también, sin darse cuenta, era la forma de tejer un nuevo tapiz de recuerdos que les pertenecía solo a ellos dos. Durante uno de esos paseos, se detuvieron junto a un viejo algarrobo en el linde de la propiedad. Con una vacilación casi adolescente, Daniel señaló una marca apenas visible en la corteza. Eran dos iniciales, una D y una I, entrelazadas dentro de un corazón torpemente tallado. «Lo hice con una navaja una tarde de verano», dijo con la voz ronca. Isabel se rió de mí, dijo que el corazón parecía una patata. Ana Cristina se acercó y rozó la corteza con la punta de los dedos. Era real, una prueba tangible de un amor joven y esperanzado. No sintió dolor, sino una profunda conexión con el pasado,
como si la mano de su madre estuviera allí junto a la suya, tocando aquel torpe símbolo de un futuro que nunca fue. Estos momentos de intimidad eran un bálsamo, pero también avivaban el conflicto interno de ambos. Daniel se encontraba a sí mismo esperando con ansia esos paseos, buscando la compañía de Ana Cristina con una necesidad que lo asustaba. ¿Estaba traicionando la memoria de Isabel al sentir algo tan fuerte por su hija? ¿O era quizás la forma más pura de honrarla, cuidando de lo que ella más había querido en el mundo? Se torturaba con estas preguntas por la noche, en la soledad de su enorme dormitorio, temiendo que sus sentimientos no fueran más que el eco de un amor perdido, una última y desesperada jugada de su corazón para reparar un error irreparable. La culpa era una sombra que se alargaba a medida que la luz de sus nuevos sentimientos se hacía más intensa. Ana Cristina no estaba menos atormentada. La gratitud y el afecto que sentía por Daniel crecían cada día, pero chocaban frontalmente con la lealtad a su madre. A veces, cuando él le sonreía con aquella tristeza que nunca abandonaba del todo su mirada, sentía un impulso de consolarlo, de posar una mano en su brazo. Pero se contenía, paralizada por la idea de que su madre, desde algún lugar, la estuviera observando con desaprobación. Se sentía atrapada entre dos mundos, el pasado de su madre que reclamaba justicia y memoria, y su propio presente, que le ofrecía una inesperada oportunidad de conexión y tal vez de felicidad. El cortijo se había convertido en el escenario de su propia guerra civil, una batalla silenciosa librada en lo más profundo de su alma. La presión externa alcanzó su punto álgido durante la feria del pueblo. Daniel, en otro gesto de desafío a las convenciones, insistió en que Ana Cristina lo acompañara, no como su cocinera, sino como su acompañante. Su llegada a la plaza fue como una pedrada en un estanque en calma. Todas las conversaciones cesaron, todas las miradas se clavaron en ellos. Eran miradas cargadas de desprecio, de envidia, de una curiosidad morbosa. Las mujeres del pueblo cuchicheaban tras sus abanicos, los hombres los saludaban con una frialdad que era un insulto. Daniel mantuvo la cabeza alta, el brazo de Ana Cristina firmemente sujeto al suyo, pero ella sentía cada mirada como una aguja clavándose en su piel. Fue una humillación pública, un recordatorio brutal del abismo social que los separaba. Aquella noche, de vuelta en el cortijo, la tensión estalló. Ana Cristina, con la voz quebrada por la rabia y la vergüenza, le dijo que no podía más, que no estaba hecha para ser el centro de un escándalo. «No ven a una mujer a su lado», le gritó, «ven a una criada que ha perdido la decencia». Daniel la escuchó en silencio, su rostro una máscara de dolor. Cuando ella terminó, él no intentó defenderse. Simplemente fue a su despacho y regresó con un viejo libro de contabilidad, encuadernado en cuero oscuro y agrietado por el tiempo. Lo abrió sobre la mesa de la cocina, sus gruesos dedos pasando por las páginas amarillentas hasta que encontró lo que buscaba. Era una entrada de hacía 30 años. «Lee», le dijo en un susurro. La caligrafía, ahora desvaída, era clara. Detallaba la compra de una pequeña parcela de tierra junto al río, a varios kilómetros del cortijo. En las páginas siguientes había más anotaciones. Pagos a un albañil por los cimientos de una casa, la compra de tejas, de madera para las vigas. Era la prueba irrefutable de que su promesa a Isabel no habían sido solo palabras vacías. Estaba construyendo un futuro para ellos, en secreto, un nido lejos de la tiranía de su padre y de las miradas de la gente. Estaba dispuesto a renunciar a todo por ella, pero el destino, en la forma de su padre, se había adelantado. La revelación dejó a Ana Cristina sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. De repente, la historia cambió por completo. Ya no era la crónica de una debilidad, sino la de un plan frustrado, un futuro robado. La ira que sentía se desvió de Daniel y se dirigió hacia un enemigo sin rostro. El sistema, las tradiciones, la crueldad de un padre que había destrozado 3 vidas para proteger un apellido y unas cuantas hectáreas de tierra. Miró a Daniel, que la observaba con una vulnerabilidad absoluta, como si le hubiera entregado la última pieza de su alma.
Y en ese momento, Ana Cristina comprendió que el escándalo al que se enfrentaban no era nada comparado con la injusticia que él había soportado en silencio durante 30 años. Su lealtad ya no estaba dividida, ahora le pertenecía a él. Este descubrimiento cimentó una nueva alianza entre ellos. Ya no eran dos individuos lidiando con un pasado doloroso, sino un equipo unido contra el peso de ese pasado. La dinámica cambió para siempre. Ana Cristina ya no se sentía como una intrusa en la historia de su madre, se sentía como su heredera, la encargada de reclamar la felicidad que le fue arrebatada. Y Daniel, al compartir su secreto más profundo, se sintió liberado de una carga que lo había encorvado durante décadas. Por primera vez, no estaba solo en su arrepentimiento. Tenían un propósito común, una causa por la que luchar, aunque todavía no supieran cuál era la batalla que debían librar. La vida en el cortijo adquirió un nuevo ritmo, marcado por una complicidad silenciosa. Compartían las comidas en el gran comedor, ante la mirada atónita de los criados. Pasaban las tardes en el despacho, no hablando del pasado, sino de la gestión de la finca. Daniel le enseñaba a leer los libros de cuentas, a entender los ciclos de la cosecha, a negociar con los proveedores. La estaba tratando no como a una empleada, ni siquiera como a una confidente, sino como a una igual, como a la futura señora de la casa. Cada lección era un ladrillo más en la reconstrucción de sus vidas, un desafío a un mundo que se negaba a aceptarlos. El afecto entre ellos crecía de forma natural, sin las prisas de la juventud. Se manifestaba en gestos pequeños. La forma en que ella le ajustaba la manta sobre las piernas cuando se quedaba dormido en el sillón, o el modo en que él se aseguraba de que las mejores flores del jardín fueran llevadas a su habitación. Era un amor tardío, forjado en el dolor y la comprensión, más profundo y resistente que cualquier pasión juvenil. Habían encontrado el uno en el otro un refugio, un puerto seguro en medio de un mar de hostilidad. El cortijo, antes una prisión de soledad, se estaba convirtiendo lentamente en un hogar. Sin embargo, ambos sabían que esta paz era precaria. El mundo exterior no había desaparecido, solo estaba esperando. La familia de su difunta esposa, los terratenientes vecinos, la iglesia, todos representaban una amenaza latente. Sabían que para poder construir un futuro juntos no bastaba con ignorar las reglas, tendrían que reescribirlas. Y para ello necesitaban algo más que su voluntad. Necesitaban un derecho, una legitimidad que fuera más allá de los sentimientos que albergaban en sus corazones. La batalla no había hecho más que empezar, y el campo de juego iba a ser mucho más grande que los confines del cortijo. Una tarde, mientras ordenaban unos viejos papeles en el despacho, Daniel encontró una escritura de propiedad doblada y olvidada en el fondo de un cajón. Era el título de la parcela de tierra junto al río, la que había comprado a Isabel. La sostuvo en sus manos como si fuera una reliquia. El papel estaba amarillento y frágil, pero el sello y la firma eran claros. Era la única prueba tangible del futuro que les fue robado. Miró a Ana Cristina y una idea, audaz y aterradora, comenzó a tomar forma en su mente. No era solo un pedazo de papel, era un arma. Era el principio de un plan para reclamar lo que el destino les había quitado. Una forma de darle a Ana Cristina no solo su amor, sino también el lugar en el mundo que por derecho de sangre le correspondía. La escritura de propiedad en sus manos no era solo un documento legal, era el testamento de un futuro robado, la prueba material de una promesa que la vida se había encargado de convertir en cenizas. Daniel la miraba bajo la luz temblorosa del candil, y por primera vez en 30 años no sentía solo el peso de la culpa, sino también de una furia justa. Aquel papel no representaba su fracaso, sino la magnitud de lo que le habían arrebatado. Ya no se trataba de su dolor, ni siquiera de Isabel, se trataba de Ana Cristina. Se trataba de la justicia que se le debía a la sangre de la mujer que amó, una deuda que había permanecido impagada durante demasiado tiempo y que ahora, con el último aliento de su vida si fuera necesario, estaba decidido a saldar. Su mirada sobre Ana Cristina cambió. Ya no buscaba en ella los rasgos de Isabel como un náufrago busca tierra firme. Ahora la veía a ella,
A la mujer que había soportado el aislamiento del cortijo, los susurros venenosos de los criados y la hostilidad del mundo con una dignidad que le recordaba dolorosamente a su madre, pero que era enteramente suya. Comprendió que ofrecerle su afecto en secreto era otra forma de cobardía, una repetición del error que lo había condenado a una vida de sombras. Protegerla de verdad no significaba esconderla, sino colocarla a su lado, a la vista de todos, y devolverle el lugar que le correspondía. El miedo a la sociedad, que lo había paralizado en su juventud, ahora le parecía un obstáculo insignificante comparado con el terror de volver a fallarle. La decisión se cristalizó en su mente con la claridad de un rayo en una noche de tormenta. Ya no había vuelta atrás. Aquella misma tarde convocó a Ana Cristina a su despacho. No fue una orden de patrona empleada. Su voz, transmitida por un Mateo que intuía la solemnidad del momento, tenía un matiz de ruego, de urgencia. La casa entera pareció contener la respiración. Los criados, que los observaban desde las sombras de los pasillos, sintieron que el drama silencioso que se había estado representando durante meses estaba a punto de alcanzar su acto final. Cuando Ana Cristina cruzó el umbral del despacho, no lo hizo como la cocinera, sino como la protagonista de una historia cuyo principio desconocía, pero cuyo final estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El despacho estaba en penumbra, iluminado solo por la lámpara sobre la mesa de caoba. Daniel estaba de pie, esperándola. No había rodeos en su mirada, solo una determinación sombría. Sobre la mesa, extendida como un mapa hacia un territorio perdido, estaba la escritura de la tierra junto al río. No le pidió que se sentara, no hubo preámbulos. Simplemente señaló el documento con un dedo tembloroso y dijo con una voz que parecía venir de lo más profundo de su ser: «Esto es tuyo», o, para ser más exactos, siempre debió serlo. Ana Cristina miró el papel, confundida, sin entender el significado de aquellas palabras. Vio su propio nombre, escrito con una caligrafía temblorosa, en una nota adjunta, y un escalofrío de presagio recorrió su espalda. Entonces Daniel empezó a hablar, y lo que salió de su boca no fue una confesión de amor, sino el relato crudo y descarnado de una traición. No la traición a Isabel, sino la que su propio padre había perpetrado contra él. Le contó el plan que había urdido en secreto 30 años atrás. No era una simple fantasía de joven enamorado, era un proyecto tangible. La compra de la tierra fue solo el primer paso. Le habló de los ahorros que había acumulado a espaldas de su familia, del albañil que había contratado en un pueblo lejano, para que nadie hiciera preguntas, de las noches en vela dibujando los planos de una pequeña casa con un porche orientado hacia el sol de la mañana. Estaba construyendo ladrillo a ladrillo una vida nueva para él y para Isabel, una vida lejos del cortijo y de su tiranía. El desahogo fue torrencial, imparable. Le describió la noche en que su padre lo descubrió. No hubo gritos, sino una violencia fría y calculadora. Su padre no solo le prohibió ver a Isabel, le presentó un ultimátum de una crueldad inimaginable. Si Daniel insistía en su plan, él mismo se encargaría de destruir la reputación de Isabel. La acusaría de robo, de brujería, de cualquier cosa que se le ocurriera, para que ninguna puerta se le volviera a abrir, para que fuera expulsada de la comarca como una apestada. Lo amenazó no con desheredarlo, sino con destruir a la mujer que amaba de una forma de la que nunca podría recuperarse. Me dio a elegir, dijo Daniel, con la voz rota, entre perderla o destruirla, y elegí perderla para que pudiera seguir viviendo. La revelación cayó sobre Ana Cristina con el peso de una losa de granito. La historia que había construido en su mente, la de un señorito cobarde y una criada abandonada, se hizo añicos en un instante. El hombre que tenía delante no era el que había renunciado al amor por comodidad, sino el que había sacrificado su propia felicidad para proteger a su madre de una crueldad aún mayor. Vio el rostro de su madre en sus recuerdos, su tristeza perpetua, su resignación silenciosa, y por primera vez lo entendió todo. No era la tristeza del abandono, sino la de una pérdida compartida, la de un amor que había sido asesinado por la ambición y el poder. El dolor que sintió fue tan agudo que le cortó la respiración, un dolor que abarcaba 3 décadas y 2 generaciones.
Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de rabia ni de resentimiento, eran lágrimas de una compasión abrumadora. Lloraba por su madre, por la vida que nunca tuvo. Lloraba por el joven Daniel, atrapado en una jaula de oro, obligado a cometer el acto más cruel en nombre de la protección. Y lloraba por el hombre que tenía delante, que había llevado esa carga en solitario durante 30 años, castigándose con una vida de silencio y soledad. Se acercó a la mesa, sus manos temblando mientras rozaban el viejo papel. Era la prueba de que su madre había sido amada, no con una pasión pasajera, sino con un amor dispuesto a construir un hogar. Y esa verdad era más valiosa que cualquier herencia de tierra o dinero. Daniel la observaba, desnudo en su vulnerabilidad, esperando su juicio. Había puesto su corazón, su vergüenza y su último resquicio de esperanza en sus manos. Podía destruirlo con una sola palabra de condena, y él lo habría aceptado como la penitencia final que merecía. Pero Ana Cristina no lo condenó. Levantó la vista del documento, sus ojos encontrándose con los de él en un silencio que lo contenía todo. El dolor del pasado, la desolación del presente y una frágil, casi impensable posibilidad de futuro. Ella lo supo, susurró Ana Cristina, con una certeza que la sorprendió a ella misma. A su manera, siempre supo que usted no la abandonó, solo que no pudo ganar. Aquellas palabras fueron la absolución que Daniel había esperado durante media vida sin saberlo. Un sollozo seco se escapó de su garganta, el sonido de un dique que se rompe tras una larga sequía. El peso de 30 años se desprendió de sus hombros, dejándolo agotado pero, por primera vez, en paz. Ahora que la verdad estaba sobre la mesa, completa y sin adornos, podía hacer la pregunta que lo había estado consumiendo desde que ella llegó al cortijo. «Esa casa nunca se terminó de construir», dijo, su voz apenas audible. «Pero la tierra sigue allí, esperando. Ayúdame a construirla, Ana Cristina. No para ellos, no para el pasado, para nosotros». No era una propuesta de matrimonio en el sentido tradicional. Era algo mucho más profundo. Era una oferta de restitución, una invitación a reclamar un legado robado y a construir algo nuevo sobre las ruinas. Le estaba ofreciendo no solo su apellido y su protección, sino un propósito compartido: hacer justicia a la memoria de Isabel viviendo la vida que a ellos les fue negada. Le estaba pidiendo que fuera su compañera en la última y más importante batalla de su vida. Una batalla contra el mundo que los había condenado y contra los fantasmas que los habían atormentado. La elección era de ella. Podía tomar su herencia y marcharse, libre de toda atadura, o podía quedarse y luchar a su lado. No era una propuesta de matrimonio en el sentido tradicional. Era algo mucho más profundo. Era una oferta de restitución, una invitación a reclamar un legado robado y a construir algo nuevo sobre las ruinas. Le estaba ofreciendo no solo su apellido y su protección, sino un propósito compartido: hacer justicia a la memoria de Isabel viviendo la vida que a ellos les fue negada. Le estaba pidiendo que fuera su compañera en la última y más importante batalla de su vida, una batalla contra el mundo que los había condenado y contra los fantasmas que los habían atormentado. La elección era de ella. Podía tomar su herencia y marcharse, libre de toda atadura, o podía quedarse y luchar a su lado. Ana Cristina miró a su alrededor, al despacho oscuro y solemne que había sido el epicentro de tanto dolor. Vio los libros de contabilidad, los retratos de antepasados severos, los símbolos de un poder que había aplastado a su familia. Y luego miró a Daniel, al hombre que había renunciado a todo aquello en su corazón por amor a su madre. Y supo que su lugar no estaba en el pasado, llorando por lo que pudo haber sido. Su lugar estaba allí, en el presente, junto al único hombre que entendía la profundidad de su herida porque llevaba una idéntica en su propia alma. El resentimiento había muerto, y en su lugar había nacido algo nuevo, algo que se parecía a la lealtad, al respeto y quizás al comienzo de un amor diferente. No respondió con palabras. En un gesto que selló su destino, rodeó la mesa, se detuvo junto a él y puso su mano sobre la de él,
que todavía descansaba sobre la escritura. No fue un toque de consuelo, sino de afirmación. Una declaración silenciosa de que aceptaba la herencia, la lucha y al hombre que venía con ellas. Sus dedos se entrelazaron sobre el papel amarillento, uniendo el pasado y el futuro en un solo instante. El pacto estaba sellado. Ya no eran el patrón y la cocinera. Eran dos supervivientes, dos aliados, los herederos de un amor truncado que ahora, contra todo pronóstico, tenían la oportunidad de darle un final diferente a la historia. La luz de la luna que entraba por la ventana los bañó con un resplandor plateado. El despacho ya no parecía una tumba, sino un santuario. Los fantasmas del pasado seguían allí, pero ya no eran acusadores. Se habían convertido en testigos silenciosos del momento en que el luto dio paso a la esperanza. La confesión no había borrado las cicatrices, pero las había transformado. Ya no eran marcas de vergüenza, sino el mapa de un camino que por fin podían empezar a recorrer juntos. La batalla contra el mundo exterior estaba a punto de comenzar, pero por primera vez no la librarían solos. El primer paso de esta nueva alianza fue un acto simbólico y desafiante. A la mañana siguiente, Daniel ordenó que se preparara el carruaje, y ante la mirada atónita de todo el servicio, ayudó a Ana Cristina a subir, no en el asiento del acompañante, sino a su lado. No se dirigieron al pueblo ni a la iglesia. Tomaron el camino polvoso que llevaba a la ribera del río. Fueron a visitar la tierra que había esperado durante 30 años a su verdadera dueña. Era un gesto que declaraba al mundo que el pasado no estaba enterrado, estaba a punto de ser reconstruido, y esta vez no habría poder en la tierra que pudiera detenerlos. Cuando llegaron, el sol de la mañana iluminaba una pequeña parcela cubierta de hierba silvestre y amapolas. En el centro, apenas visibles, se erguían los cimientos de piedra de una casa que nunca fue. Era un esqueleto de un sueño, un monumento a la derrota. Pero para ellos no era un final, sino un comienzo. Daniel le entregó la escritura a Ana Cristina. «Bienvenida a casa», le dijo, y en su voz no había tristeza, solo la promesa de un futuro que por fin estaba en sus manos construir. Ella tomó el documento, y mientras el viento del sur agitaba su pelo, sintió que las raíces que siempre había buscado estaban finalmente bajo sus pies. El regreso al cortijo fue diferente. Al cruzar el portón principal, ya no eran dos almas solitarias compartiendo un techo, sino los arquitectos de un nuevo destino. La noticia de su viaje se extendería como la pólvora, y sabían que el escándalo alcanzaría cotas inimaginables. La familia de su difunta esposa, los terratenientes vecinos, la comarca entera se alzaría contra ellos. Pero el miedo había sido reemplazado por una determinación serena. Habían encontrado su verdad en las ruinas de un viejo secreto, y esa verdad era un cimiento mucho más fuerte que cualquier muro de piedra del cortijo. Aquella noche, por primera vez, cenaron juntos en el gran comedor, no como un acto de desafío, sino como algo natural. Mateo les sirvió el vino con una discreta sonrisa en los labios, la primera en muchos años. Vio en ellos no a un patrón ni a una criada, sino a dos personas que habían sobrevivido a un naufragio y habían llegado a la misma orilla. Y comprendió que el verdadero legado de Daniel Fernando no serían sus olivares ni su apellido, sino el coraje de haber reescrito el final de una historia de amor que todos, incluido él mismo, creían terminada hacía mucho tiempo. El cortijo, por fin, empezaba a parecerse a un hogar. La noticia de la excursión al río se extendió por el cortijo con la velocidad del fuego en un pasto seco. Los criados, reunidos en corrillos silenciosos en el patio y la cocina, ya no susurraban por curiosidad, sino con un temor reverencial. El mundo que conocían, con sus reglas inamovibles y sus jerarquías de piedra, se había desmoronado en el transcurso de una sola mañana. El patrón ya no era solo el patrón, se había convertido en un hombre impredecible, un hombre que desafiaba las tumbas y las tradiciones con la misma facilidad con la que antes firmaba un jornal.
Y la cocinera, la joven callada que había llegado buscando un techo, era ahora la llave que había abierto una puerta que todos creían sellada para siempre. El aire estaba cargado de una expectación casi insoportable, la calma que precede a la verdadera tormenta. El regreso de la pareja al atardecer no hizo más que confirmar el cataclismo. No había en ellos rastro de la tensión de los últimos meses. En su lugar había una serenidad compartida, una complicidad que no necesitaba palabras y que actuaba como un escudo invisible contra las miradas furtivas de los demás. Mateo los recibió en la entrada, y por primera vez en 30 años sus ojos no reflejaban la preocupación de un guardián, sino el alivio de un testigo que por fin ve cómo se hace justicia. No hizo preguntas. Un leve asentimiento de cabeza hacia Daniel fue suficiente para sellar su lealtad inquebrantable a esta nueva y frágil alianza. El viejo capataz entendió que su trabajo ya no era proteger a su patrón de su dolor, sino ayudarle a defender la felicidad que había decidido por fin reclamar. Como era de esperar, la historia no tardó en saltar los muros del cortijo. Se filtró a través de los jornaleros, de las lavanderas, de los arrieros, y llegó al pueblo transformada en una fábula grotesca y maliciosa. Se decía que el viejo viudo, ablandado por el luto y la soledad, había perdido el juicio, que la joven cocinera, una advenediza con más ambición que decencia, lo había embrujado con sus guisos y sus artes de mujer. La historia se adornaba con detalles escabrosos, se exageraba en cada taberna y en cada mercado, hasta que la compleja tragedia de un amor perdido quedó reducida al chismorreo vulgar de un escándalo. La sociedad, que una vez dictó las reglas que los separaron, ahora se erigía como juez y verdugo de su intento de reunirse, afilando sus cuchillos de la moralidad y el desprecio. La reacción de la familia de su difunta esposa no fue menos virulenta. Don Ricardo, su cuñado, se presentó en el cortijo a los pocos días, no para hablar, sino para amenazar. Lo acusó de profanar la memoria de su hermana, de arrastrar el apellido familiar por el fango. Habló de deshonor, de vergüenza, de las consecuencias sociales que acarrearía su locura. Daniel lo escuchó con una paciencia gélida, sin interrumpirlo, dejando que el hombre vaciara todo su veneno. Cuando terminó, Daniel simplemente se acercó a la chimenea del gran salón, donde ardía un fuego bajo, y arrojó a las llamas la última carta que Ricardo le había enviado. «La memoria de tu hermana está en paz», dijo, con una calma aterradora. «Ahora, por favor, abandona mi casa y ocúpate de la tuya». Ese fue el primer acto de una revolución silenciosa que comenzó a transformar el cortijo desde dentro. El siguiente, y quizá el más significativo, tuvo lugar esa misma tarde. Daniel ordenó a Mateo que descolgara el enorme y sombrío retrato de su difunta esposa que presidía el salón principal. No lo hizo con ira ni con desprecio, sino con la solemnidad de quien cierra un libro leído hace mucho tiempo. El cuadro fue envuelto cuidadosamente en una lona y guardado en el desván. No se trataba de borrar el pasado, sino de dejar de vivir bajo su opresiva sombra. El gesto dejó a todos sin palabras. La pared vacía, con la marca más pálida del papel pintado donde antes colgaba el retrato, se convirtió en un símbolo poderoso. Un espacio en blanco, una promesa de futuro, un lienzo esperando ser pintado con una nueva historia. Ana Cristina fue testigo de todo en silencio, desde el umbral de la puerta. Vio en aquel acto no una ofensa a una muerta, sino la liberación definitiva del hombre que tenía a su lado. Comprendió la inmensidad de su compromiso, el coraje que se necesitaba para desmantelar, pieza a pieza, la escenografía de una vida entera. Aquella pared vacía era la prueba de que Daniel no solo le había ofrecido una verdad y una herencia, le estaba ofreciendo un hogar que podían construir juntos desde los cimientos, un lugar donde no habría fantasmas que los juzgaran. Y sintió cómo la última brizna de duda que albergaba en su corazón se desvanecía, reemplazada por una oleada de lealtad y un afecto tan profundo que la asustó y la consoló al mismo tiempo. Los días que siguieron fueron un torbellino de cambios. Daniel ya no se encerraba en el despacho, las puertas permanecieron abiertas, y Ana Cristina comenzó a pasar tiempo allí, no como una visita, sino como una socia.
Al principio, se sentaba tímidamente en una silla mientras él revisaba los libros de cuentas, pero pronto él empezó a explicarle los números, los contratos, los ciclos de la cosecha. Descubrió en ella una inteligencia práctica y una intuición para la tierra que lo maravillaron. Ella, a su vez, descubrió en él a un hombre justo y un administrador brillante cuyo talento había estado ahogado por la apatía. El despacho dejó de ser una celda de melancolía para convertirse en el centro de operaciones de su nueva vida en común. Este cambio de roles no fue fácil de aceptar para todos. Algunos de los criados más antiguos, acostumbrados a un orden inmutable, veían la presencia de Ana Cristina en el despacho como una usurpación. Su resentimiento se manifestaba en una obediencia a regañadientes, en miradas de desaprobación que ella sentía como pequeñas espinas. Fue Mateo quien, una vez más, actuó como el pilar del nuevo régimen. Con una frase tranquila pero firme, dicha en el momento justo, dejaba claro a quien quisiera oírlo que las órdenes de la señorita Ana Cristina tenían el mismo peso que las del patrón. Poco a poco, la resistencia se fue erosionando, reemplazada por una aceptación resignada. El cortijo estaba aprendiendo a respirar a un ritmo diferente, y quienes no pudieran seguirlo sabían que tendrían que marcharse. La transformación no fue solo jerárquica, sino también física. Juntos, Daniel y Ana Cristina comenzaron a devolverle la vida a la casa. Abrieron los pesados cortinajes de terciopelo que habían mantenido las estancias en una penumbre perpetua, dejando que la luz del sol andaluz inundara los pasillos por primera vez en años. Airearon habitaciones que habían permanecido cerradas desde la muerte de la primera señora, deshaciéndose del olor a cerrado y a naftalina. Ana Cristina llenó los jarrones con flores silvestres del campo y el aroma del romero y la lavanda empezó a reemplazar el rancio perfume del luto. El cortijo, aquel mausoleo de piedra, estaba despertando de su largo letargo, y sus viejos muros parecían rejuvenecer con cada ventana que se abría, con cada risa que resonaba tímidamente en sus estancias. La cocina siguió siendo el corazón de la casa, pero ahora su latido se sentía en todas partes. Se convirtió en el lugar donde se tomaban las decisiones importantes, alrededor de la robusta mesa de madera, con el calor del hogar de leña como único testigo. Daniel adquirió la costumbre de tomar allí su primer café de la mañana, escuchando a Ana Cristina planificar las comidas del día y de paso opinar sobre la rotación de los cultivos o el precio del aceite. Rompieron todas las barreras de clase y etiqueta, no con la intención de provocar, sino porque entre ellos esas barreras ya no existían. Habían construido su propio mundo dentro de los muros del cortijo, un refugio basado en el respeto mutuo y un afecto que se hacía más sólido con cada día que pasaba. El siguiente paso fue el más audaz de todos, retomar la construcción de la casa junto al río. Sabiendo que ningún albañil de la comarca se atrevería a trabajar para ellos, Daniel contrató a una cuadrilla de hombres de otra provincia, hombres que no conocían la historia ni les importaban los chismes. Su llegada fue la confirmación definitiva para el pueblo de que la locura del patrón no tenía vuelta atrás. Cada día, Daniel y Ana Cristina acudían a la parcela. Él supervisaba la cimentación, asegurándose de que cada piedra fuera tan sólida como su resolución. Ella, con bocetos dibujados en papel de estraza, diseñaba el pequeño jardín que rodearía la casa, eligiendo el lugar exacto donde plantaría un jazmín en memoria de su madre. Aquel lugar se convirtió en su verdadero santuario. Lejos de las miradas acusadoras y los susurros del cortijo, podían ser simplemente ellos mismos. Allí, entre el ruido de los picos y las palas, hablaban del futuro. No un futuro grandioso, sino uno hecho de cosas sencillas, de tardes de lectura en el porche, de paseos por la orilla del río, de comidas preparadas con las verduras de su propia huerta. Estaban diseñando no solo una casa, sino una vida a la medida de sus anhelos, una vida de paz que sentían que se habían ganado con creces. La casa crecía lentamente, pero con cada hilera de ladrillos sentían que sus propias almas se reconstruían, sanando viejas heridas con la argamasa de un propósito compartido. La sociedad que los había condenado al ostracismo ahora los observaba desde la distancia con una mezcla de indignación y una fascinación casi morbosa.
El cortijo y la casa en construcción se convirtieron en los dos polos de un relato que todos contaban pero que nadie entendía realmente. Se convirtieron en una leyenda viva, en la encarnación del escándalo. Pero dentro de su aislamiento, Daniel y Ana Cristina encontraron una libertad que nunca habían conocido. Ya no tenían que rendir cuentas a nadie, no tenían que guardar las apariencias. El juicio del mundo, que antes había sido una fuerza todopoderosa capaz de destruir vidas, ahora era solo un ruido de fondo, el murmullo impotente de un mundo que ya no les pertenecía. Un año después, la casa estaba terminada. Era una construcción humilde, de paredes encaladas y tejas viejas, pero para ellos era un palacio. El día que se mudaron no hubo celebraciones ni fiestas. Simplemente cargaron un carruaje con sus pertenencias más queridas, los libros de Daniel, el baúl de recetas de Ana Cristina y el pequeño cofre con las cartas nunca entregadas a Isabel, que ahora ocupaba un lugar de honor en la nueva sala. Dejaron el gran cortijo a cargo de un leal Mateo, no como un abandono, sino como la gestión de un legado que ahora tenía un propósito diferente: financiar la paz que habían encontrado junto al río. Era el cierre de un círculo, la culminación de una promesa hecha 30 años atrás. Desde el porche de su nuevo hogar, a menudo miraban en la distancia la silueta imponente del cortijo recortada contra el cielo del atardecer. Ya no era una jaula dorada, ni un mausoleo de recuerdos dolorosos. Era simplemente una parte de su historia, el lugar donde la tragedia y esperanza se habían encontrado para darles una segunda oportunidad. Habían aprendido que el verdadero hogar no está hecho de piedra y argamasa, sino de verdad y de perdón. No habían vencido al mundo, simplemente habían elegido dejar de luchar en sus términos y construir el suyo propio. Un mundo lo suficientemente grande para dos personas, pero lo suficientemente fuerte para resistir el juicio de todos los demás. Su historia, como era de esperar, se convirtió en parte del folclore de la región. Para algunos, siempre serían el viejo loco y la joven arribista, un cuento con moraleja sobre los peligros de desafiar el orden natural de las cosas. Pero para otros, los menos, los que tenían el corazón más abierto, la pequeña casa blanca junto al río se convirtió en un símbolo. Era la prueba de que a veces, muy de vez en cuando, el amor no solo sobrevive al tiempo y al dolor, sino que regresa, de la forma más inesperada, para reclamar lo que es suyo. Demostraron que el legado más valioso no es la tierra que se hereda, sino el coraje para sembrar una nueva vida sobre las cenizas del pasado, sin pedir permiso a nadie. Si crees que ninguna historia debe ser olvidada y que la verdadera herencia es la valentía de corregir el pasado, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra legado. Gracias por escuchar. La vida en la pequeña casa blanca junto al río no se parecía en nada a la del cortijo. No había pasillos largos y sombríos, ni el peso de retratos de antepasados juzgando desde las paredes. Era un espacio construido a la medida de sus necesidades, no de las apariencias. Las mañanas olían a tierra húmeda y a pan recién hecho, y las noches estaban llenas del sonido del agua corriendo y del crepitar de la leña en el hogar. No era un exilio, como muchos en el pueblo quisieron creer, era una elección. Habían renunciado a un reino de tierra y poder a cambio de un pequeño feudo, un territorio conquistado no con escrituras y herencias, sino con el coraje de empezar de nuevo cuando todos decían que su tiempo ya había pasado. Era la prueba de que el verdadero patrimonio no se mide en hectáreas, sino en la serenidad de los atardeceres compartidos. El vínculo que los unía había trascendido hacía mucho tiempo las definiciones convencionales. No era la pasión febril de la juventud que Daniel conoció con Isabel, ni el deber respetuoso que compartió con su esposa. Era algo más profundo, una aleación forjada en el fuego del dolor compartido y enfriada en las aguas de la comprensión mutua. Era un pacto de reconstrucción. Se cuidaban el uno al otro con la ternura práctica de quienes conocen el verdadero valor de la compañía.
se leían en los silencios, se entendían en las miradas y se sostenían en la certeza de que sin importar lo que el mundo exterior dijera de ellos, dentro de las 4 paredes de su hogar eran simplemente Daniel y Ana Cristina, 2 supervivientes que habían decidido que su historia no terminaría en tragedia, escrita por ellos mismos. La tierra se convirtió en su tercer cómplice, en el testigo mudo de su curación. Juntos plantaron el pequeño huerto que Ana Cristina había diseñado. Sus manos, las del patrón acostumbradas a firmar contratos y las de la cocinera habituadas a amasar el pan, se encontraron en la tierra, sembrando semillas que eran promesas de futuro. Cada hortaliza que brotaba, cada flor que se abría en el jardín, era una pequeña victoria contra el pasado estéril. Trabajar la tierra los anclaba al presente, al ciclo inmutable de la vida, la muerte y el renacimiento. Les enseñó que incluso el suelo más castigado puede volver a dar frutos si se le cuida con paciencia y con afecto, una lección que aplicaron sin darse cuenta a sus propias almas heridas, demostrando que el verdadero arraigo no lo da un apellido, sino el trabajo compartido. Daniel ya no era el patrón del cortijo, aquel hombre encorvado por el peso de un secreto. En la pequeña casa junto al río se despojó de la armadura de autoridad que había llevado durante décadas. Las arrugas de su frente, antes surcos de preocupación y melancolía, se suavizaron. Aprendió a reír de nuevo, una risa ronca, poco acostumbrada, que al principio sorprendía incluso a él mismo. Encontró un propósito que iba más allá de la gestión de una fortuna, el de asegurarse de que la mujer a su lado tuviera la vida de paz y dignidad que a su madre le fue negada. Su redención no llegó a través del perdón de los demás, sino a través de sus propios actos, convirtiéndose en el hombre que siempre debió haber sido, no por deber, sino por una elección consciente y liberadora que hizo en el último tramo de su vida. Y Ana Cristina floreció. Lejos de la atmósfera opresiva del cortijo y de los susurros de los criados, encontró su verdadera voz. Ya no era la joven asustada que buscaba refugio, sino la dueña de su destino. Se convirtió en la administradora de su pequeño mundo, tomando decisiones con una seguridad que asombraba a Daniel. Llevaba el legado de su madre no como una carga de tristeza, sino como una fuente de fortaleza. En su rostro se dibujó una serenidad que no era resignación, sino la paz de quien ha encontrado su lugar en el mundo. No como una usurpadora, sino como una heredera legítima, no de tierras, sino de una historia de amor que a través de ella por fin encontraba su final justo. Su presencia era la prueba de que las deudas del corazón, aunque tarden una vida, siempre encuentran la manera de saldarse. El mundo exterior, con el tiempo, se cansó de juzgarlos. El escándalo inicial se fue apagando, convirtiéndose en una leyenda local, una historia que los abuelos contarían a sus nietos en las noches de invierno junto al fuego. La pequeña Casa Blanca se convirtió en un punto de referencia en el paisaje, un lugar que algunos señalaban con desprecio, pero que otros miraban con una secreta admiración. Se convirtieron en la prueba viviente de que era posible vivir al margen de las reglas, de que la felicidad, a veces, exige el alto precio del aislamiento. Y en ese aislamiento autoimpuesto encontraron una forma de libertad que la mayoría de sus juzgadores, atrapados en sus propias jaulas de apariencias y convenciones, nunca llegarían a conocer. Su historia se grabó en la memoria colectiva del campo, como las iniciales en la corteza de un viejo árbol. A menudo, en las tardes de verano, se sentaban en el porche que Daniel había prometido construir 30 años atrás. Observaban el río fluir, un recordatorio constante de que la vida sigue, de que el tiempo arrastra el dolor, pero no borra los recuerdos. No necesitaban hablar mucho, el simple hecho de estar juntos era suficiente. A veces, él le leía pasajes de sus libros y su voz, antes dura y autoritaria, se volvía suave al compartir las historias de otros. Ella, a su lado, remendaba alguna prenda o simplemente escuchaba, con la cabeza apoyada en su hombro. En esos momentos, el tiempo parecía detenerse, y el pasado y el presente se fundían en una sola imagen de paz, la imagen de un hogar ganado a pulso contra el destino. El verdadero legado de Daniel Fernando no quedó inscrito en los libros de contabilidad del cortijo, ni en las lápidas de mármol del panteón familiar.
Su legado fue aquella pequeña Casa Blanca, un monumento al poder de una segunda oportunidad. Demostró que la mayor herencia que un hombre puede dejar no es la que se acumula, sino la que se repara. Al darle a Ana Cristina el futuro que le robó a su madre, no solo encontró su propia redención, sino que redefinió el concepto de honor. Su acto final no fue el de un terrateniente, sino el de un hombre que entendió que la única tierra que de verdad importa es aquella donde el corazón puede, por fin, echar raíces y descansar. El tiempo, en el campo, tiene una textura diferente. No borra las historias, las integra en el paisaje. La memoria de Isabel nunca se convirtió en un fantasma entre ellos. Al contrario, se transformó en una presencia benevolenta, en el espíritu guardián de la casa. Plantaron un jazmín junto a la ventana del dormitorio y su perfume en las noches de verano era un homenaje silencioso a la mujer que los había unido a través del tiempo y de la muerte. No vivían en el pasado, pero habían aprendido a convivir con él, a honrarlo como la raíz profunda de la que había brotado su propia y tardía felicidad. Entendieron que el amor no muere, solo se transforma, y a veces regresa para terminar lo que empezó. Un día, muchos años después de su llegada a la casa del río, Ana Cristina decidió preparar aquel guiso, la receta de su madre que había sido el catalizador de todo. Mientras el aroma familiar llenaba la pequeña cocina, observó a Daniel. Él se acercó, atraído por el olor, pero esta vez no había sombra de dolor en su rostro, solo una sonrisa melancólica y serena. Tomó la cuchara que ella le ofrecía y probó el guiso. «Sabe a casa», dijo simplemente, y en esas 3 palabras se resumía todo su viaje. El sabor que una vez fue el recordatorio de una pérdida insoportable se había convertido en el sabor del hogar, de la redención, del círculo que por fin se había cerrado. La herida por fin había cicatrizado completa. Y así vivieron el resto de sus días, en la quietud de la ribera, lejos del ruido del mundo. Su historia se convirtió en un susurro en el viento que peinaba los olivares, una lección silenciosa sobre la resiliencia del corazón humano. Demostraron que el amor que llega después del luto no es una traición al recuerdo, sino su más alta confirmación, la prueba de que el alma anhela seguir viviendo, seguir sintiendo. Su vínculo fue un testimonio de que la verdadera reconstrucción no consiste en olvidar, sino en construir algo nuevo y hermoso con los pedazos rotos del pasado, creando un refugio donde 2 soledades pueden aprender, por fin, a llamarse compañía. Porque al final, las grandes historias no siempre se escriben con actos heroicos que cambian el mundo. A veces, las más profundas y perdurables son las que se tejen en silencio, en la intimidad de 2 personas que deciden desafiar a su propio destino. La de Daniel y Ana Cristina fue una de esas. Una historia sobre cómo una simple receta pudo desenterrar un secreto guardado durante 30 años, y cómo ese secreto, una vez revelado, tuvo el poder no de destruir, sino de sembrar un nuevo comienzo sobre las cenizas del pasado. Una historia que el campo andaluz guardaría para siempre, como una promesa de que, incluso en la tierra más seca, el amor siempre encuentra la manera de volver a brotar. Su vida en común fue la prueba de que el final de una historia es, a menudo, el inesperado comienzo de otra. No borraron la tragedia, pero se negaron a que fuera la última palabra. Eligieron escribir un capítulo más, uno de paz y de afecto silencioso, demostrando que el legado más poderoso no es el que se impone, sino el que se elige construir día a día. Dejaron una marca imborrable, no en los mapas de la propiedad, sino en el corazón de la tierra que los acogió. Un testimonio de que la verdadera justicia, a veces, simplemente consiste en tener la oportunidad de vivir la vida que siempre se debió haber vivido, sin importar cuánto tiempo haya que esperar para reclamarla. Si crees que las promesas del corazón nunca caducan y que toda vida merece una segunda oportunidad para encontrar la paz, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para seguir descubriendo las historias del alma que se esconden en los rincones del campo. Y si este viaje te ha conmovido, deja en los comentarios la palabra promesa. Gracias por escuchar.